Respecto a la cuarta consideración, se ha de saber que después que el verdadero amor de Cristo transformó perfectamente a San Francisco en imagen real del crucificado, habiendo concluido sobre la Albernia la cuaresma en obsequio a San Miguel y pasada la fiesta de este santo arcángel, bajó del monte el hombre angélico Francisco, acompañado de Fray León y de un devoto aldeano, de cuyo asno se sirvió por la dificultad de caminar a pie a causa de los clavos. Luego que bajó de la Albernia San Francisco, como se había extendido en el pueblo la fama de santidad, y los pastores habían divulgado el hecho de haber visto todo el monte inflamado y que era señal de algún milagro grande que Dios había hecho con él al oír la gente que el santo pasaba a todos. Acudían a verlo, hombres y mujeres, grandes y pequeños, y todos con viva devoción se industriaban para tocarlo y besarle las manos. Y no pudiendo él negarse a la devoción del pueblo, no obstante que llevaba vendadas las palmas de las manos, las cubría también con las mangas para ocultar mejor las llagas, y solo daba a besar dos dedos descubiertos. Pero por más que él procuraba ocultar el secreto de las santas llagas para evitar el aplauso del mundo, quiso Dios manifestar su gloria con muchos milagros hechos por virtud de las dichas llagas, especialmente en el viaje de Albernia a Santa María de los Ángeles, y aún después de muchísimos otros obrados en diversos lugares, ya en vida del santo, ya después de su gloriosa muerte, para descubrir al mundo con señales claras y evidentes, así la oculta y maravillosa virtud de las llagas, como la admirable bondad de amor con que Cristo se las había dado milagrosamente. Ponderemos aquí algunos de estos milagros. Al acercarse San Francisco a un pueblo situado en los confines del condado de Arezzo, se le puso delante una mujer que venía llorando y traía en el brazo un hijo de 8 años que hacía 4 años se hallaba hidrópico con tal hinchazón de vientre que estando derecho no podía verse los pies. Se le presentó la mujer y le suplicó que lo encomendase a Dios. San Francisco hizo primero oración y puso después sus santas manos sobre el vientre del niño, con lo cual se resolvió luego toda hinchazón y lo devolvió a su madre perfectamente sano. Ella lo recibió con grande alegría y lo llevó a casa dando gracias a Dios y al santo. Y enseñaba después, muy gustosa, su hijo sano a toda la gente de la comarca que acudía a su casa para verlo. El mismo día pasó San Francisco por el borgo del Santo Sepulcro y antes que llegase le salían al encuentro las turbas de aquellas poblaciones y muchos iban delante de él con ramos de olivo en la mano diciendo a voces: mirad, el santo, este es el santo. Y por la devoción y deseo que tenían de tocarle, todos se aglomeraban sobre él. Pero como iba con la mente absorta en Dios y arrobada en contemplación, aunque le tocasen, detuviesen o empujasen, como hombre insensible, nada percibía de cuanto hacían y decían en derredor. Ni siquiera se dio cuenta de que pasaba por aquellos pueblos.
Y así, cuando ya quedaba atrás de la comarca del Borgo y se había vuelto la gente a sus casas, al acercarse a una leprosería que distaba de aquel distrito más de una milla, volviendo en sí el celestial contemplador como si viniese del otro mundo, preguntó al compañero: ¿cuándo llegaremos al Borgo? Verdaderamente su alma, absorta y fija en la contemplación de las cosas celestiales, no había sentido nada de las terrenales, ni había advertido la sucesión y variedad de tiempo, lugares y personas. Y esto le sucedió muchas otras veces, según lo comprobaron por experiencia sus compañeros. Luego llegó San Francisco aquella tarde al convento de Monte Casal y había ahí un fraile tan cruelmente enfermo y horriblemente atormentado que su mal más parecía tortura del demonio que enfermedad natural, porque a veces se echaba en tierra con grandísimas convulsiones y arrojado espuma por la boca, ya se contraían todos los miembros de su cuerpo, ya se le distendían o se plegaban o torcían. A veces llegaba con los talones de los pies a la nuca, se arrojaba hacia arriba y al instante caía de espaldas. Estando San Francisco a la mesa, oyó hablar de este fraile tan extraña, irreparablemente enfermo, y compadeciéndose de él, tomó un trocito de pan que estaba comiendo, hizo sobre él la señal de la cruz con sus santas manos llagadas y se lo envió al fraile enfermo. Apenas lo comió, se halló perfectamente sano y jamás volvió a sentir aquella enfermedad. A la mañana siguiente envió San Francisco dos frailes de aquel convento a residir en el monte Albernia y mandó con ellos al labriego que le había prestado el asno para que se volviese a su casa. Yendo los frailes con este labrador, al entrar en el condado de Arezzo, los vieron de lejos unos hombres del pueblo y gozaron mucho creyendo que sería San Francisco, que había pasado 2 días antes, porque tenían una mujer en peligro de parto hacía ya 3 días y se moría sin poder dar a luz. Y pensaban ellos recobrarla sana y contenta en cuanto San Francisco pusiese sobre ella sus santas manos. Pero al acercarse los frailes y ver que no venía San Francisco, sintieron grande tristeza. Mas aunque no estaba ahí el santo, no faltó su virtud, porque tampoco faltó la fe de ellos. Cosa admirable, la mujer se moría, ya tenía todas las señales de la muerte. Preguntaron a los frailes si traían alguna cosa que hubiese tocado a las manos de San Francisco, y pensándolo ellos bien, pronto reconocieron que no había otra cosa que él hubiese tocado sino el cabestro del asno en que había venido. Llévanlo ellos con mucha devoción y reverencia y lo ponen sobre aquella mujer, invocando fervorosamente el nombre del santo y encomendándosela con viva fe. Apenas la mujer tuvo encima el dicho ramal, se sintió fuera del peligro y dio a luz con facilidad, gozo y salud. San Francisco se detuvo algunos días en el referido convento y marchó a la ciudad de Castello. Apenas llegó, acudieron muchos ciudadanos trayéndole una mujer que de largo tiempo estaba endomeñada y le rogaban humildemente que la remediase porque alborotaba
toda la comarca, ya con aullidos dolorosos, ya con crujidos crueles, ya con ladridos de perro. San Francisco se puso en oración y luego, haciendo sobre ella la señal de la cruz, mandó al demonio que la dejase y inmediatamente salió, quedando ella sana de cuerpo y mente. Divulgóse este milagro en el pueblo y otra mujer le trajo con grande fe un niño gravemente enfermo de una úlcera maligna, pidiéndole devotamente que tuviese a bien hacerle con sus manos la señal de la cruz. El santo accedió, tomó el niño, le quitó la venda de la úlcera, le hizo 3 veces sobre ella la señal de la cruz, lo vendó de nuevo y se lo devolvió a la madre. Esta lo llevó a la cama para que durmiese, porque era de noche. Cuando fue después a buscarlo, lo encontró sin la venda y mirándolo vio que estaba perfectamente sano, como si nunca hubiera tenido mal alguno. En el sitio de la llaga le había crecido la carne, formando una rosa roja. Más como testimonio del milagro que como señal de la úlcera, pues le duró toda la vida y muchas veces lo movía a devoción hacia San Francisco que lo había curado. San Francisco se detuvo ahí un mes por los devotos ruegos de la gente. Y en este tiempo hizo muchos milagros. Después siguió su viaje a Santa María de los Ángeles con Fray León y un buen hombre que le prestó su jumento. Sucedió que a causa de los malos caminos y el mucho frío, después de andar todo el día, no pudieron llegar a lugar alguno en que hospedarse y obligados por la noche y el mal tiempo, se aguarecieron bajo un peñasco algo excavado para resguardarse de la noche y de la nieve que se les venía encima. Estando así desabrigado y mal cubierto aquel buen hombre que prestaba el asno, no pudiendo dormir a causa del frío y no teniendo modo de encender fuego, comenzó a dejarse abiertamente de sí mismo, llorando y casi murmurando de San Francisco, que le había traído a tal lugar. Compadecióse de él el santo y con fervor de espíritu extendió la mano y se la puso encima. Cosa admirable, lo mismo fue tocarle con aquella mano taladrada con el fuego seráfico, que desaparecer todo el frío y tanto calor le entró que le parecía entrar inmediatamente a un horno encendido. Confortado en alma y cuerpo, se adormeció y durmió toda la noche hasta la mañana entre peñascos y nieve más profunda y regaladamente que jamás había dormido en su cama. Hermanos, esta consideración se continúa.